Ya, ya chicos, entonces vamos a empezar ya. Bueno, primero chicos, darles otra vez la bienvenida y agradecer por haber ingresado chicos y decirles que el curso de bacteriología es, al inicio suele ser de repente un poco complicado, un poco difícil de entenderlo, pero a medida que nosotros vamos desarrollando y vamos a buscar información acerca de ello, entonces lo logramos entender, ¿ya? Entonces, lo que estaba pensando es poder hacer, en este caso, el desarrollo de la presentación en dos tiempos, donde, por ejemplo, vamos a hablar de repente 35 minutos o de repente más, y el resto para poder responder algunas dudas de ustedes. Ya, entonces, muy bien. Primero empezamos con lo que es la estructura bacteriana, ¿ya? De manera general, normalmente nosotros sabemos que una bacteria podemos verla de repente al microscopio como un vacío así. Pero hay bacterias, por ejemplo, acá nos dice que presenta cápsula. Pero no todas las bacterias presentan cápsula. Hay unas bacterias que presentan cápsula y otras bacterias que no presentan cápsula. Lo que sí es que todas las bacterias presentan pared celular, ¿no? Ok. Después viene lo que es la membrana plasmática, como podemos ver en el desarrollo. Esto también está en las diapositivas de la MIS. Lo que es el citoplasma, donde están todas las organelas ubicadas dentro del citoplasma, los ribosomas, los plasmios y los pipis. Ya, entonces más adelante les voy a explicar acerca de los factores de virulencia que podemos encontrar en la pared celular o en el caso del citoplasma, ¿no? Como toxinas. Ya, lo que a nosotros nos interesa es la pared celular. Ya, entonces como podemos ver y como les decía, hay bacterias que presentan cápsula y hay otras bacterias que no presentan cápsula. Es muy importante recordarlo. Ya, entonces, como les decía, lo que nos interesa a nosotros es sobre todo la pared celular. Ya, esta es una estructura general para que ustedes puedan tener de manera general eh, la morfología en este caso de las bacterias. Pero como les decía, lo más importante nosotros, en este caso, para la primera parte, es el desarrollo de la pared celular. Ya, ahora, esta es, por ejemplo, nuestra pared celular. Ya, lo que estábamos viendo aquí, esto de acá, está desarrollado en todo esto. De aquí a aquí es la pared celular. ¿Sí me entienden? Yo voy a seguir ya. Después les preguntaré. Entonces, como les decía, todo esto viene a ser lo que es la pared celular. Ya, ahora, como sabemos, hay bacterias que son gram positivas y bacterias gram negativas. Ya, las bacterias gram positivas, como ya les han repetido en teoría y en práctica, son las bacterias que presentan el mayor porcentaje de péptido glicano. Esto de acá. Ok, es lo que le proporciona a las ojeras gram positivas para que ellas se puedan visualizar en este caso en el microscopio de color moradito, ¿no? A comparación de las gram negativas que presentan un porcentaje menor de lo que es el peptidoglicano y por eso no pueden captar mucho lo que es el colorante, ¿ya? Ahora, otra gran diferencia, aparte de todo ello, es los ácidos lipoteitoicos y teitoicos. Eh, por ejemplo, solamente esto lo presentan lo que son las gram positivas, más no las gram negativas, ¿no? Entonces, eso es una diferencia que de repente les pueden preguntar, ¿no? Es muy importante saberlo, ¿ya? Ahora, algo muy importante que también tenemos que mencionar en este caso de las bacterias gram negativas son las porinas. Ahora, ¿qué son las porinas? Como podemos ver en el caso de la pared celular, las bacterias gram negativas presentan estas porinas, ¿no? Lo cual no tienen las gram positivas. Es por ello que se dice que las bacterias gram negativas son mucho más resistentes a los antibióticos, porque presentan estas porinas debido a que las porinas son una estructura de parte de la pared que se encargan de la eliminación del medicamento. Es decir, cuando, por ejemplo, hay una infección bacteriana por bacterias gram positivas, se aplica el antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, es captado y de esa manera se puede controlar la infección. Por lo tanto, que las bacterias mueren. ¿Ya? Pero en las bacterias gram negativas no es tan sencillo hacer eso, precisamente por la presencia de las porinas. Al tener este mecanismo de virulencia, porque se consideraría como un mecanismo,
ya que, como les decía, puede absorber, ¿no es cierto?, la bacteria el antibiótico, pero tiene la capacidad de poder eliminar, es decir, no puede morir. Entonces, este es un mecanismo de virulencia, recuérdense, de las gram negativas. ¿Ya? Entonces, peptidolicano, gran porcentaje, gram positivos. Es por ello que se miran al microscopio de color morado, más oscuro, a comparación de las gram positivas, que se pueden visualizar de color rosadito, ¿no? Y lo importante en el caso de las gram negativas son las porinas. Eso seguramente les van a preguntar, chicos. ¿Ya? Lo demás respecto a la estructura de la pared es de manera, es igual. La diferencia, como les decía, son los ácidos, las porinas y el peptidolicano. Más importante, el peptidolicano, en este caso de la primera parte de la bacteriología, para la coloración, en este caso de Gram. Ya, ahora seguimos. Ya. En el caso de la coloración Gram, como les decía, nosotros podemos ver al microscopio a las gram positivas de este color, precisamente por la presencia, el gran porcentaje de peptidolicano dentro de la pared celular. ¿Ya? A comparación, chicos, de las gram negativas, que tienen un poco porcentaje de peptidoglicano y por lo tanto no pueden captar el colorante, en este caso el cristal violeta, como las gram positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hace el procedimiento, o sea, existen varios protocolos, chicos, ¿no? Que los manejan. Entonces, de manera general, eso es todo lo que se realiza para la colación gram con el lavado y todo ello, ¿no? Pero ustedes hagan caso a los que les enseñan en teoría, ¿no? Pero obviamente no van a cambiar los colorantes ni nada de eso, ¿no? Los tiempos se pueden variar de acuerdo a la preparación, en este caso de los colorantes, pero lo demás no, ¿ya? Entonces, recuérdense, cristal violeta es captado por las gram positivas, ya que tiene afinidad por el peptidolicano. Entonces, el peptidolicano absorbe el cristal violeta y es por ello que nosotros podemos observarla de este color a comparación de las gram negativas, que no capta el cristal violeta debido al poco porcentaje, ¿no? Ya les decía, de peptidoglicano. Y por ello solamente al final del procedimiento se colorea con safranín, ¿ya? Ahora, eso es lo que les decía, ¿no? Esa pregunta es lo que les decía con respecto al color, en este caso de las gram positivas a comparación de las gram negativas, ¿ya? Otra vez. Entonces, el color moradito capta en este caso el cristal violeta por el gran porcentaje de peptidolicano a comparación de las gram negativas que no tienen el mismo porcentaje de peptidolicano, ¿no? Entonces, no puede captar como lo captan las gram positivas y solamente capta lo que es la safranina, ¿ya? Ahora seguimos. Ya. Esos chicos sí o sí les va a venir. Ya. Eso sí o sí les va a venir. Así que tomen mucha atención, chicos. Esto es muy importante hablar, ya que son los factores de virulencia que no pueden presentarlo todas las bacterias, pero sí presentan algunas, ¿no? Por eso está enlazado de manera general para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? Entonces, los factores de virulencia significan que le dan esa virulencia, bueno, a las bacterias que sean más patógenas que otras, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que tienen cápsula son las bacterias que son más patógenas, ¿no? Entonces, ustedes ya lo van a desarrollar más adelante. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, em, desarrollan, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, es positivo a coagulasa, ¿no? Es porque el Staphylococcus aureus, cuando se localiza, por ejemplo, en un órgano, puede generar una malla de fibrina para que de esta manera no pueda ser aliviada la infección y los leucocitos no puedan llegar a esta zona infectada, en este caso por la bacteria, ¿no? Entonces, por eso dice que la formación de abscesos, ¿no? Eso es muy importante. Y, por ejemplo, esos chicos, o sea, esto, la parte inicial seguramente les va a venir esto, ¿no? Sobre todo la parte de molicinas, coagulasas, estafilofinasas, lipasas y todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son los componentes que les decía de la pared celular, ¿no? El peptidoglicano, los eritrocitoicos, la proteína A, que como ustedes pueden ver es una propiedad antifagocítica, ya, entonces, es decir, que evita a los macrófagos, ¿no? Para que pueda ser destruida, en este caso, la bacteria. Como les decía, hay algunas bacterias que presentan y otras bacterias que no las presentan. Entonces, a medida que van a desarrollar el curso, ya se les va a explicar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las enzimas, por ejemplo, no todos los estafilococcus presentan coagulasa,
¿no? Entonces, solamente el auris, por ejemplo, ¿no? Entonces, a comparación de los otros, no nos puede generar la formación de abscesos, ¿ya? Y acá lo importante son las hemolicinas y las leucocinas, ¿no? En este caso, las hemolicinas que pueden hacer la ruptura, en este caso, de la membrana celular de los glóbulos rojos, y en el caso de los leucocitos, de igual forma, ¿no? En el caso de los leucocitos, ¿ya? Ahora, vamos a seguir. Ah, ya. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No sé, algo. ¿Podrías explicar eso de los estafilococos, por favor, cuando forman su malla de fibrina? Ya, ya. Eso es, o sea, chicos, a mí no me lo dijeron en teoría, ¿no? Pero eso es lo que yo he estado averiguando en el ciclo pasado y había eso, pero les explico, miren. Por ejemplo, en el caso del Staphylococcus aureus, tiene la enzima, que es la coagulasa. Es decir, que cuando, por ejemplo, se localiza, por ejemplo, en una endocarditis, este genera una malla de fibrinógeno alrededor de la zona lesionada del corazón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces evita que de esta manera pueda hacer la curación, en este caso de la herida, y se coagule y se generen abscesos, o sea, se taponeen, en este caso, las venas, las arterias y todo eso, ¿no? Entonces transforman una malla que protege al órgano, puedan atacar a la bacteria que está ocasionando eso. ¿Ya? Entonces solamente lo realiza lo que es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Así como les decía, ¿no? Entonces el único que es positivo para coagulasa es el Staphylococcus aureus, que ahorita lo vamos a ver. Ya no sé si me entendiste. Sí, te entendí, gracias. Chicos, con el desarrollo de... Bueno, como sabemos, los Staphylococcus son bacterias que presentan 54 especies, dentro de las cuales 17 pueden afectar. De las 17 solamente nosotros estudiamos 3, ¿no? Debido porque son las más encontradas en cirugía clínica, en mayores enfermedades. Entonces, por ello es muy importante pueden desarrollar enfermedades como endocarditis, como les decía, o impétigo y el de la piel escaldada, ¿ya? Entonces, eso es justo lo que les decía, ¿no? Dentro de los cuales el más patógeno es el Staphylococcus aureus. Y bueno, el más importante dentro del más patógeno más importante es de los diabéticos, el Legionnaires, no lo desarrolló mencionar. Ya, entonces seguimos. Ya, el medio descriptivo que nos eh, al género de Staphylococcus. Necesitamos el medio de agar sangre, manitol salado y ya. El agar sangre es un medio que está a base de la infusión de músculo de corazón y pectona, el cual le da un valor nutritivo. No le van a preguntar, chicos, ¿no? Pero es para decirles a ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cual tiene un poco porcentaje de cloruro de sodio, te puede hacer el balance osmótico del medio, ¿no? Y está realizado a base de sangre ovina, el cual tiene que estar desflurinada, ¿no? Y debe ser estéril. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que se ha desarrollado para lo que es el lavar sangre es para visualizar el tipo de hemólisis que nosotros podemos encontrar a causa, en este caso, de la bacteria, ¿ya? Entonces, hay hemólisis y hay bacterias que no desarrollan hemólisis. Ahora, hemólisis, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Glóbulos rojos, lisis, ruptura. Entonces, genera una ruptura de los glóbulos rojos del medio.
Ya, no, entonces, allá, y de esta manera nosotros, este, a lo que es, no hay una ruptura total en este caso, la liberación en este caso del grupo del cianuro de hemoglobina, me parece, es por ello que le podemos nosotros visualizar una parte del glóbulo rojo y por eso nos mete por donde sí hay algunas literaturas que mencionan, pero lo que sería una hemólisis alfa, ¿ya? Alfa, perdón, no habría hemólisis. No sé qué pasó. Es, beta, ¿eh? Y ¿no? De esta manera nosotros podemos explorar como, ¿no? Porque acá no hay colonias de... Es una hemólisis total porque es de la diferencia a simple vista cuando nosotros vemos el agar sangre y podemos ver si es que ha hemolizado totalmente o parcialmente, ¿no? En este caso sería una hemólisis beta, ¿ya? Entonces vamos a revisar. Ya, ya. Entonces, ya, esa, ya. Entonces, vamos a continuar en este caso con el manitol salado. Mm, Chicos, ¿me escuchan? No, está un poco entrecortado.
Ya, ahora sí me escuchan. Sí, de internet. Ahora sí creo. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a seguir. Ya, entonces, como les decía, eso parte de lo que es el agar sangre, hemólisis alfa parcial y hemólisis beta total. Ya, eso es muy importante, chicos, para que ustedes puedan lecturar, en este caso, en los medios, ¿no? Entonces, ahora nos vamos por lo que es el manitol salado. El manitol salado es un medio selectivo y diferencial, ¿no? El selectivo se le dice porque es exclusivamente para el caso de estafilococos. Y diferencial, porque nosotros de esta manera podemos ver la diferencia entre un aureus, bueno, no entre todos, ¿no? Un aureus y, por ejemplo, un mm, epidermidis, ya que hay algunos que hacen fermentación y no hacen fermentación en mannitol, ya, pero primero vamos a ir. En ese caso, el mannitol, como les decía, es un medio de cultivo selectivo y diferencial, el cual solamente se utiliza para el aislamiento, en este caso, de estafilococos, ¿ya? Em, el mannitol es el carbohidrato el cual se encarga, la bacteria se encarga de la fermentación, en este caso del medio, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la fermentación y no fermentación. Y se le dice salado porque presenta un gran porcentaje de cloruro de sodio en el medio, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar y decimos los estafilococcus son muy exigentes en este caso para su crecimiento, ya que piden altas concentraciones de sal, ¿no? A comparación, por ejemplo, les decía que la agar sangre presenta muy poca cantidad de cloruro de sodio, es para el nivel osmótico, pero en el caso del mannitol salado, no, pues no, presenta una gran cantidad, precisamente porque los estafilococcus requieren una gran cantidad de sal para su crecimiento, ¿ya? Ahora, tenemos un indicador de pH, el cual es el rojo de fenol. Eh, Esto significa, por ejemplo, que cuando nosotros podemos visualizar las colonias, el cambio del pH del rojo de fenol, que es el rojo de fenol, es nuestro indicador, va a virar ya sea a rosadito o amarillo, ¿ya? Entonces no sé si me entienden. Entonces, les voy a decir otra vez, ¿ya? El mannitol celado es un medio selectivo y diferencial exclusivamente para estafilococos. Requieren gran porcentaje de sal debido a que los estafilococos requieren gran concentraciones de sal para su crecimiento. ¿Ya? Por eso se le denomina manitol salado. El manitol es muy importante, chicos, que ustedes puedan desarrollar de repente insertos de los agares para que puedan poder comprender un poco más sobre esto. Entonces, el, el manitol es el carbohidrato el cual la bacteria se encarga de fermentar, es decir, libera toxinas que de esta manera pueden cambiar el color del medio o como habrán visto de color amarillito o rosadito. Entonces, otra vez, es un medio selectivo y diferencial, exclusivamente para estafilococcus. ¿Ya? Entonces ahora vamos a desarrollar, vamos a ver cómo se puede ver de color rosado o amarillo para que ustedes puedan diferenciarlo, ¿no? Ahora, en el caso del lagar miolerginto, se utiliza más que todo para antibiogramas, sí, pero nosotros, por ejemplo, de que desarrollamos las pruebas de resistencia y sensibilidad, no son más que todo perdón, para antibiograma, sino ha habido estudios que han determinado que en este caso hay algunos discos que ya no son muy factibles en este caso del tratamiento, ¿no? No son muy buenos para el tratamiento. Y de esta manera se han utilizado más para el diagnóstico. Entonces ahora vamos a ver cuáles son. Entonces en el caso del agar Müller-Hinton es uno de los agares el cual se debe tener mucha consideración al momento de la preparación, ya que puede contener sulfanamidas para evitar el crecimiento de repente de otras bacterias oportunistas, ¿ya? Y la cantidad
La altura en este caso del agar debe ser exactamente de 4 ml. Ahora, ¿por qué? Es debido a que si nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar un disco encima del agar, este puede darnos un falso o sensible o falsa resistencia. Entonces es por ello que se debe tener mucho cuidado en el caso del Miller Hinton. Ya, en ese caso se desarrolla, por ejemplo, de esa manera, el cual se hace el cultivo de todo el medio, es decir, se hace en 3 tiempos y de ahí se sella para que pueda estar cultivado en absolutamente todo el medio y de esta manera pueda verse la sensibilidad, en este caso, resistencia del disco. ¿Ya? Ahora, vamos a... Eso ya lo hemos dicho. Ya. Por ejemplo, mire, acá podemos ver en este caso la viración del cambio de color por la fermentación del manitol, el cual el indicador, que es el rojo de fenol, ha cambiado de color, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, esto se le denomina fermentación del manitol, ¿no? Porque nosotros podemos ver que en el caso eh, del manitol es más o menos de este color, un color carne, mm, un carmín, un color carmín. Por ejemplo, la coloración se vuelve de ese color más rosado, no más tipo fucsia. En este caso, a esto se le denomina que no hay una fermentación del manitol, a comparación que en estas dos cepas, porque acá hay 3 cepas, en estas 2 cepas sí ha habido una fermentación del manitol, ¿no? Ahora, una recomendación que yo les podría decir, chicos, es que practiquen ustedes en el estriado, ¿no? Traten de ustedes de utilizar todo, todo el medio. Por ejemplo, acá nos han dado un triangulito, así, ¿no? Han dividido la placa en 3. Entonces traten de utilizar todo el espacio posible, ¿no? Y, por ejemplo, solamente seleccionen ustedes 2 o 3 colonias para poder desarrollar en todo. Si es para todo el medio, 2 a 3 colonias, ¿no? Y si es para solamente esta partecita, este triángulo, solamente una colonia, porque, a ver, como pueden ver ustedes acá, o sea, se ve demasiado coposo, ¿no? No podemos ver nosotros como acá, por ejemplo, la lectura independiente de las colonias. Ahora, nosotros, ¿por qué nos importa eso? Es para nosotros poder describir en este caso el tipo de colonia, ¿no? Cómo es la colonia, si es pequeña, si es mucosa o no es mucosa. Entonces, es muy importante por eso, chicos, poder practicar el estriado y no poder recoger mucha cantidad de colonias, ¿no? Para que puedan crecer colonias independientes. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces vamos a empezar con el Staphylococcus aureus. Ya, no sé si tendrá una pregunta, estoy en shock. Buddy, por favor, ¿podrías repetir lo de agar sangre? Ya, no me digas, vale, dime Yajaira. Ya, ya. Entonces, esta parte de aquí, sobre las Sí, sí, hemólisis o de manera general el agar sangre. sobre el hemólisis, por favor. Ya. Mm, ya. Entonces, otra vez, ya. El agar sangre está desarrollado, o bueno, otra vez ya. El agar sangre está desarrollado a través de infusión músculo de corazón y peptona, el cual no les van a preguntar, chicos, pero sí es muy importante saberlo, ¿no? Ya, ahora está hecho también de sangre de ovina, dentro del 5 al 10%, por eso es que nosotros lo vemos de color rojito, ¿no? Ya, ahora, dentro de ello, por ejemplo, hay bacterias que pueden desarrollar la ruptura de los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver acá? Ya, por ejemplo, esta es una colonia de una bacteria que nosotros podemos visualizar así, si lo vemos de acá y estamos haciendo la lectura del medio, podemos decir que no hay hemólisis, debido a que, como les decía, no hay la formación de ese halo que se puede ver alrededor de las colonias, ¿no? Si lo vemos acá, por ejemplo, no hay halo, ¿no? El medio es totalmente rojo, yo me percato y veo, y alrededor de las colonias
no hay ese halo transparente o negruzco que les decía para poder nosotros lecturar si es que hay presencia de hemólisis o no hay presencia de hemólisis. Ahora, cuando el medio se deja bastantes días y bacterias que generan lo que es la hemólisis beta, pueden desarrollar la hemólisis de todo el medio, ¿no? Pero eso sí se deja bastantes días en la estufa. Pero si nosotros hacemos la lectura las 24 horas, 48 horas, entonces no va a pasar eso, ¿no es cierto? Entonces, les decía, hay literaturas que dicen que hay tres tipos de hemólisis, ¿ya? Pero lo que nosotros manejamos solamente son la alfa y la beta. ¿Ya? Ahora, la hemólisis alfa, como les decía, es una hemólisis parcial del medio. Lo que hacen, como se lectura la hemólisis, es la hemólisis del medio, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿no? Acá le he puesto bastante claro el ejemplo. Si es beta, como les decía, que es una hemólisis total, podemos ver nosotros el halo transparente. ¿No es cierto? Miren acá. Por ejemplo, podemos decir que esta es una colonia y alrededor de ella ver ese halo transparente. Significa que esta bacteria ha desarrollado lo que se denomina una hemólisis total, una hemólisis beta. Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, el halo que de manera parcial, o sea, no ha habido una hemólisis total de los glóbulos rojos, ha dejado restos, en este caso, de glóbulos rojos, lo que transforma al cianuro de hemoglobina. Por ello es que nosotros podemos observarlo de color negruzco. Entonces, se va a visualizar de esta manera, ¿no? Si se fijan ustedes, acá hay un halo ligeramente negruzco, oscuro, que se ve alrededor de la colonia, ¿no? Ahora voy a tratar de buscarles si tengo una foto de ese tipo de hemólisis para que ustedes puedan diferenciar entre una alfa y una beta, ¿no? Pero como les enseñaba aquí, por ejemplo, en las diapositivas de aquí, ya, por ejemplo aquí, miren, otra vez vamos a repetirlo, ¿ya? Este es el medio, ¿no es cierto? Es de color rojito, 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 rojito. Ese es el agar que no ha sido hemolizado porque acá no hay presencia de colonias. Aquí sí hay. Entonces, por eso nosotros podemos ver y podemos texturar y decir, ¿no? Esta bacteria ha hecho hemólisis del tipo beta porque es traslúcido ese halo, es traslúcido que está alrededor de las colonias de las bacterias, ¿no? Si fuera parcial, nosotros podríamos ver este halo de color negruzco, oscuro. No sería traslúcido como lo podemos visualizar acá. Claro, va a estar de igual manera rojo el agar, pero la parte donde están las colonias va a estar de color negruzco, oscuro, negro verduzco, más o menos así, ¿no? Entonces voy a tratar de buscarles a ver si encuentro una imagen acerca de ello. Pero por ejemplo, si nosotros hacemos la lectura de este medio, indicaríamos que es una hemólisis del tipo beta, ¿no? Ya les he dicho, beta es completa y alfa es parcial, ¿ya? Entonces, allá, por ejemplo, lo que les decía, no sé, miren lo que hemos hecho acá. Traten ustedes, chicos, de poder practicar en su medio para que puedan practicar ya esa técnica, ¿no? De poder agarrar la asa y de poder hacer un sembrado muy, muy lindo, ¿no? Como les decía, nuestro objetivo es que nosotros podamos obtener colonias de manera independiente para de esta manera poder nosotros lecturar. Ya. ¿Está bien? ¿Me escucharon? ¿Otra vez no había señal? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Jaira, continúa. Ya, genial, gracias. Entonces, quedado aquí, aquí, allá. Entonces, empezamos con lo que es el Staphylococcus aureus, ¿ya?
El Staphylococcus aureus es el, como les decía, el más importante utilizado dentro de todo ello, el cual contiene la enzima que es catalasa, el cual nosotros hacemos la enfrentación con el peróxido de hidrógeno y hace la liberación, en este caso, de las burbujas, el cual indica que hay una reacción y hay la producción, en este caso, de agua y de oxígeno. ¿No? Es por ello que nosotros cuando enfrentamos una cierta cantidad de colonias con el peróxido de hidrógeno, podemos encontrar lo que es la liberación de esas burbujas. ¿Ya? Y de allí, por ejemplo, también es muy importante mencionar que es coagulasa, lo que les decía inicialmente, que presenta lo que es también esta enzima, el cual genera un factor de virulencia, por el caso de Staphylococcus aureus. ¿Ya? Y también hay una fermentación del manitol, ¿no? Como les decía, a esto se denomina lo que es fermentación. Cuando hay un cambio de color, una viración del color, en este caso del rojo de fenol, podemos visualizar en este caso el medio de color amarillo, ¿no? Entonces, a esto se le denomina fermentación del manitol. Ahora, en el caso del agar DNasa, es un agar que no vamos a ver solamente en Staphylococcus, pero solamente va a ser positivo en el caso del DNasa, Staphylococcus aureus. Solamente es positivo para Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces es importante mencionar eso. Ahora, el agar DNasa contiene hebras de ADN, el cual solamente las contiene el Staphylococcus aureus. Entonces, cuando nosotros hacemos la enfrentación con el ácido clorhídrico directamente a la colonia, si es positivo, va a generar una formación, en este caso de halo. Acá no se puede visualizar bien ya, pero este es, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho la lectura, se visualizaba el halo de manera, así como un tipo de hemólisis, pero había un halo claro alrededor de la colonia, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta con el ácido clorhídrico, genera que haya una formación de halo, en este caso, alrededor de la colonia solo de Staphylococcus aureus. Nosotros aplicamos a las tres colonias, pero el resto nos dio negativas, a comparación del Staphylococcus aureus, que nos dio positivas. Ya, y en este caso es lo que genera el estafilococcus, es una beta-hemólisis, ¿no? Es decir, una hemólisis total, en este caso de la parte del halo de la colonia, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a enfrentar nuestro plasma por 4 horas y con las colonias, vamos a poder visualizar en este caso la formación de la activación de la protombina, ¿no? Y vamos a poder ver la parte del coágulo de esta manera, ¿no? Donde hay la formación del fibrinógeno y podemos visualizar que esa bacteria genera lo que es la coagulasa, ¿no? Entonces yo les dije, la única que nos da, en este caso de la enzima coagulasa, es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Es muy importante mencionar, por ejemplo, esto sería una coagulasa negativa y esto es una coagulasa positiva, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan la práctica, con los plasmas y todo ello, entonces van a poder visualizarlo así o depende de la cantidad de colonias que ustedes apliquen, ¿no? Ahora, dentro, como les decía, para el medio del lagar muy Huntington, se van a desarrollar lo que son discos, ¿no? Esto se le denomina discos. Y es muy, muy importante hablar sobre la concentración. Acá en los números que ustedes ven, 5 4 entonces es muy importante desarrollar lo que es la concentración y la unidad, ¿ya? Entonces, el Staphylococcus aureus, ustedes han aplicado lo que es novobiosina o no. Bueno, en el caso de novobiosina, al halo se denomina cuando hay una formación de halo. Según la CLSI, nos dice que si es mayor o igual a 14 milímetros, de aquí hasta aquí, se considera como sensibilidad o es sensible, ¿no? En este caso, sensible para la novobiosina. Ya, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un halo de bacitracina, el cual si nosotros aplicamos lo que nos menciona la CLSI, este halo no llega a los 14 milímetros, ¿no? Entonces se consideraría como si fuera resistente. Pero cuando nosotros visualizamos un halo, en este caso para la CLSI, como les decía, mayor o igual a 14, se considera como sensible para novobiosina, ¿ya? No es para todos los discos, para el disco de novobiosina. Entonces ustedes van a desarrollar, por ejemplo, en práctica también otros discos
y consulten ustedes siempre cuál es el punto de corte para ustedes poder determinar si es sensible o resistencia. Hay incluso bacterias que solamente con un pequeño halo ya se considera como sensible, pero para el caso de la novobiosina en Staphylococcus, si es mayor o igual a 14, es sensible, ¿ya? Entonces ustedes seguramente en práctica han desarrollado eso y han podido medirlo y de acuerdo a ustedes a ello han podido determinarlo. Como les decía, es muy importante hablar de la concentración y la unidad que se habla. ¿Ya? Y como les decía, también es muy importante el volumen del agar que se va a utilizar, ¿ya? Ahora, otra vez en el caso del agar de Neasa, ya les he dicho, el agar de Neasa contiene hebras de ADN, el cual con la aplicación del ácido clorhídrico, solo el Staphylococcus aureus contiene esta enzima. Nada más que ella, ¿no? Entonces solamente nos puede dar a la ruptura de las hebras de ADN de parte de la bacteria con la ayuda del ácido clorhídrico y de esa manera se puede evidenciar con la formación de halo que es DNasa positivo. Ahora, nosotros en clase, por ejemplo, pensábamos que este era un DNasa positiva, ¿no? Si nosotros hacemos una diferencia entre estos tres, este es de color amarillento, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que era así, pero lo que ustedes tienen que percatarse cuando, oye, de repente ya han aplicado, es la formación del halo, en este caso, del ácido clorhídrico, ¿no? Si no me equivoco, lo dejan creo por 10 minutos y después en lectura, ¿no? Si es que ha habido, en este caso, la ruptura de hebras por parte de la bacteria y si se ve el halo, se considera DNasa positivo, ¿no? Y en este caso el Staphylococcus aureus es DNasa positivo. Ya, ahora, en el caso del Staphylococcus saprophyticus, de igual forma es catalasa. Ahora, todos los Staphylococcus van a ser catalasa positivo, ¿ya? Todos esos no van a tener inconvenientes. Siempre les tiene que dar catalasa positivo y tienen que poder ustedes diferenciar muy bien eso. Ya les he dicho, ustedes aplican lo que es el peróxido de hidrógeno a las colonias y les va a hacer la liberación de burbujas, el cual está contenido de agua y oxígeno, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ese es un diferenciador de género, ¿no? Por ejemplo, si nosotros enfrentamos un Streptococcus, que ya lo vamos a ver más adelante, que es otro tipo de género de bacterias, les va a dar negativo a catalasa, ¿no? Porque ellos no contienen lo que es esa enzima, a comparación de los estafilos que sí contienen esa enzima. Entonces, todos los estafilos le van a dar catalasa positivo. En el caso de saprofíticos, catalasa positivo sí. Ahora, no contiene lo que es la enzima coagulasa, es por ello que cuando nosotros hacemos el examen es coagulasa negativo. Sí hay una fermentación del manitol, como lo podemos ver acá. Ya te he dicho, cuando hay una fermentación del manitol, el medio se convierte de color amarillo, es decir, se alcaliniza el medio. Hay una alcalinización, en este caso del medio, ¿no? Hay un cambio de pH en el medio. Ya, ahora, es DNAsa negativo, como ya les decía, el Staphylococcus aureus es el único que nos puede dar DNAsa positivo, y los demás estafilos, como Saprophyticus y Epidermidis, son DNAsa negativo. Y no presenta hemólisis, ¿no? Por ejemplo, como ustedes lo desarrollan en clase, no ha habido la presencia de ese halo o un halo parcial, no ha habido la presencia de ese halo, ¿no? Entonces, por eso se le considera como que no hay hemólisis, ¿ya? Y ahora también lo mismo, por ejemplo, para el caso de Saprophyticus, lo que es en cuestión con lo mismo, ¿no? La no biosina se considera resistencia cuando es un halo menor a 14 milímetros, ¿no? Es la misma regla que les indicaba inicialmente para la no biosina que se aplica, ¿no? Que según la LSI, la CLSI nos indica que si en el caso del lagar del disco de no biosina nos bota menor a 14 milímetros, se considera como resistente, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien, cuando presenta halo es sensible y cuando no presenta halo es resistente, ¿no? Entonces, hay algunas bacterias que también, como les decía, pueden tener o no el punto de corte, el punto de corte es la medición, ¿no? Que hay de un punto a un punto, de la parte más grande, el diámetro total, en este caso de la circunferencia que forma el halo del antibiótico, entonces de esa manera se mide
Así es que es sensible o resistente, ¿no? En el caso de Saprophyticus es resistente a la no-biosina y es el único de los estafilos que van a hacer resistencia a no-biosina y se puede visualizar el halo menor a 14 milímetros, ¿ya? Ahora, en el caso del Staphylococcus epidermidis, es también catalasa positivo, como les decía, coagulasa negativo, no contiene la enzima, por siempre nos va a dar coagulasa negativo en el caso de epidermidis. Manitol, no hay una fermentación en este caso del manitol, por eso lo podemos visualizar de ese color, una viración a rosado del medio. Entonces, este medio, por ejemplo, está Mm, a comparación de los dos, es rosado y en el caso de la fermentación del mannitol es amarillo, ¿no? Entonces, fermentación del mannitol para epidermidis, entonces no hay, ¿no? Entonces, el Staphylococcus epidermidis no fermenta el mannitol. Entonces, tampoco contiene lo que es la enzima DNasa, entonces también al enfrentarlo con el agar y con el ácido clorhídrico, eh, no no va a liberar en este caso el halo que les decía inicialmente, ¿no? Y lo que es, por ejemplo, es beta hemólisis, hace beta hemólisis en este caso el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Eso, como les digo, solamente lo van a poder ustedes ver en agar sangre, ¿no? Es por ello que se llama agar sangre y tiene el nombre, por ejemplo, de hemólisis a los halos que se forman alrededor de la bacteria. Entonces, de acuerdo a ello, se puede visualizar si es hemolítico o no hemolítico, ¿no? En este caso, el Staphylococcus epidermidis, sí hay una hemólisis, en este caso por parte de las colonias, en el agar sangre, ¿no? Y en el agar sangre solamente van a poder ver ustedes hemólisis, ¿no? No en el manitol, no en cualquier otro medio, solamente en agar sangre. Ya. Y allá. Y por ejemplo, acá presenta lo que es la sensibilidad para no biosina. Acá no se ve muy bien, pero el ala está más o menos por allí. Y aplica lo que es la misma regla, ¿no? Mayor o igual a 14 milímetros se considera sensible. Y si es menor, se considera resistente. Y ya chicos, eso sería todo. No sé si ustedes tendrían eh, algunas preguntas acerca de ello, chicos, no sé, para poder desarrollarlo ahora. La forma correcta, Yaja, de medir los halos, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los instrumentos, el indicado, ¿no? Nosotros como estamos en la U, lo desarrollamos con nuestra reglita, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay un hablo, allá, acá. Entonces, nosotros utilizamos nuestra reglita y agarramos la parte más amplia, en este caso de la circunferencia, ¿no? Para hacer la correcta medición, en este caso del diámetro. No podemos medir de acá a acá, ¿no? Tampoco de acá a acá. Tenemos que medir de la parte más amplia, es decir, de acá hacia acá. O no lo aplicamos con una reglita, ¿no? Y de acuerdo a ello hacemos la contabilización de los milímetros y de acuerdo a ello podemos decir si es sensible o resistente. Pero lo que yo he visto, y tú debes saber que ¿no? Lo emplean unas tipo reglas milimetradas, creo que se pueden regular de acuerdo a ello. Entonces, pero El, no, el Bernier. aplicamos eso. Ajá. Entonces, es de esa manera, ¿no? Entonces, chicos, ustedes siempre tienen que tener esa consideración, ¿no? La parte más amplia, en este caso, de la circunferencia, ¿no? No de acá a acá, de acá a acá, sino de la parte media, ¿no? Todo el diámetro posible, para que ustedes puedan tener una correcta lectura. Ya, chicos, no sé, ¿alguna pregunta más, chicos? Yajaira, un ratito. Em, ¿Dónde está? Cuando presentarlo era resistente, dijiste, no entendí muy bien esa parte. Ya, Cuando ya, entonces acá presentarlo vamos a es ver. resistente y cuando no presenta, eso no entendí. Ajá. Ya. Otra vez entonces, chicos, ya. Hay normativas. En el caso de la CLSI es el Instituto Estandarizado de Laboratorio Clínico, el cual aplica normativas para la lectura de discos, de antibióticos, ¿no? En el caso de la no biosina, según la CLSI, se considera que si el halo es mayor o igual a 14 milímetros, mayor o igual a 14 milímetros, se considera como sensible. Ya, pero si el halo es inferior a 14 milímetros, es decir, 13, se considera resistente.
y se lectura es sensible para novobiosina, por ejemplo, ¿no? Acá. Y en este caso sería resistente para novobiosina, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, no, acá sería sensible. Resistente. Sensible, acá, resistente para novobiosina, ¿no? Porque, por ejemplo, acá no podemos ver el halo, mira, comparación de aquí, por ejemplo, que sí se puede ver su audio. Ah, ya, no sé si pueden visualizar toda esta parte. eh, Acá, miren, todo esto es el halo, ¿no es cierto? Todo eso es el halo. Entonces, si supera los 14, o si es igual o supera los 14 milímetros, es sensible. Pero si es inferior a 14 milímetros, es resistente. Ven. Eso, por ejemplo, no presenta halo, ¿no es cierto? Entonces podemos lecturar como resistencia. Y como les decía, hay algunas bacterias, hay algunos discos que según la CLSI les da un punto de corte, ¿no? Pero para el caso de no biosina, se considera que si es superior o igual a 14 milímetros es sensible, pero si es inferior a 14 milímetros es resistente. ¿Sí me entienden? Ujú, te entendí Sí, mejor. María. Gracias. Ya. Margaret. Sí, sobre eso de las LSI, la profesora en práctica dijo que creo que se había actualizado y ahora era 16. O sea, si era mayor a 16 era sensible y si era menor a 16 era resistente. ¿Han Porque no sé si aplicado cada no año se biosina? actualizado. Ay, discúlpame, ¿han aplicado no No, biosina? pero sí hemos, o sea, hecho, o sea, hemos hecho la clase Ujú. teórica en práctica, o sea, más o menos una clase Ah, ya. introductoria. Nos dijo que el rango era de 16. Ah, ya está genial. Sí, entonces ya ven, o sea, a medida que se va desarrollando, pueden haber, como dice Cambio, ¿no? La CLSI, por ejemplo, actualiza, como dices tú, de manera anual estos manuales, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos enseñaron el año pasado, no, este año, el ciclo pasado fue eso, ¿no? Pero ustedes tengan mucha importancia en ese caso de las normas del CLSI y el punto de corte de cada disco, ¿no? Es muy importante saber eso, ¿no? Como les decía, no aplica siempre esa regla de mayor igual, menor igual, ¿no? Entonces hay algunos que simplemente forman un halo y ya se considera sensible, pero hay algunos que no, ¿no? Que tiene que ser medido y de acuerdo a ellos se estipula si es sensible o es resistente. Ujú. Ya. ¿Tienen ya chicos, ¿tienen alguna pregunta más, por fin? Jordi. Yajaira, tengo una duda en lo que es en las estructuras de gram negativos y positivos. ¿Podrías volver un favor a las diapositivas? Aquí. Eh, la anterior, el 4, la cuarta diapositiva. Ahí aparece que, por ejemplo, en las gram positivas no tienen lo que es su membrana externa. ¿Es así o la imagen es que... No, sí, sí, sí. O sea, como les decía, eh, esto forma parte, por ejemplo, solamente esta estructura, no podemos observar lo que es en las gram positivas. ¿No? A comparación, es por ello donde ahí están contenidas las purinas. Si tuvieran esta estructura, o sea, esto no es, esto no es la cápsula, ¿ya? No es la cápsula, simplemente es una parte adicional a la pared celular, donde están localizadas las purinas y de esta manera pueden hacer la eliminación de los antibióticos, ¿no? A comparación, por ejemplo, de las positivas que no la contienen, ¿no? Si nosotros podríamos decir no habría la presencia de estas purinas acá, entonces no podríamos contener nosotros una membrana externa en este caso. Pero, por ejemplo, hay imágenes que, o sea, que sí las colocan, pero en una menor cantidad y aparte no hay la presencia de porinas, ¿no? Es lo que podríamos nosotros diferenciar a las gram positivas de las gram negativas en el caso de las porinas. Ya, Sí. ya, gracias. Ya.
Chicos, nadie más tiene preguntas. Ya chicos, creo que nadie más, ¿no es cierto? Y bueno, entonces chicos, eso sería todo. Agradecerles una vez más por su participación. Y, eh, bueno, hay dos chicas complementarias en este caso para el programa de Badis, el cuales las van a estar también igual apoyando, ¿no? Entonces ya nos vamos a estar nosotros turnando programándonos para poder hacer en este caso los reforzamientos si se requieren así, ¿no? Y ya pues, Gracias, Yajaira, gracias por tu tiempo. ya merito. Nos vemos chicos. Hasta luego. Yajaira, por favor, te quedas hasta el último. Soy Michelle, porfa. Ya.